Hola, la oración del Padre Nuestro es una oración muy poderosa que el mismo Señor Jesús nos enseñó. Cómo acercarnos al Padre, cómo pedir como conviene y también aprender a confiar que Él es la fuente de toda provisión, no solamente material, sino también espiritual. Quiero centrarme el día de hoy en la parte que habla sobre el perdón. Dice, perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Esta frase tiene un significado espiritual muy importante, ya que reconoce la necesidad que tenemos las personas, los seres humanos, de pedir perdón, de que somos pecadores y que necesitamos de su gracia y su misericordia. La palabra deuda se refiere a los pecados o faltas cometidas contra Dios o contra otras personas. Y bueno, justamente acá dice, perdona nuestras deudas, pero también existe un compromiso de perdonar a los demás. En otras palabras, ¿cómo podemos pedir perdón a Dios si no estamos dispuestos a perdonar? En algún momento de la vida hemos tenido que enfrentar situaciones muy difíciles que seguramente han causado daño, dolor tan fuerte en nosotros que la verdad es difícil sobrellevar y más aún difícil perdonar. Pero el Padre Nuestro nos enseña que nosotros debemos no solamente pedir perdón, sino también aprender a perdonar, pero para que también nuestro corazón sane. Y eso lo vamos a ver más adelante. Jesús enseñó en el libro de Mateo capítulo 6, versos 14 y 15. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Por lo tanto, el perdón que damos está conectado con el perdón que recibimos. Y hay un texto muy interesante donde Pedro se le acerca a Jesús. Y de repente quiso impresionarlo con estas palabras. Dice Mateo capítulo 18, versos 21-22. Luego Pedro se le acercó y preguntó, Señor, ¿cuántas veces debo perdonar a alguien que pega contra mí? ¿7 veces? No 7 veces, respondió Jesús, sino 70 veces 7. Interesante, ¿no? 70 veces 7. Y luego inmediatamente le narra una parábola que está del 23 al 35, el mismo capítulo 18, que les sugiero lo puedan leer. Acá les voy a resumir en qué consiste. Aquí Jesús cuenta la historia de un rey que decide ajustar cuentas con sus siervos. Uno de ellos le debía una suma enorme, 10.000 talentos. Para que nos demos una idea, 10.000 talentos incluía más o menos, eran 6.000 jornadas laborales de una sola persona, diarias. Entonces eso multiplicado, imagínense pues, cuánto es, ¿no? Imposible de pagar. El rey ordenó vender al siervo y a su familia para saldar la deuda. Pero el siervo le suplicó misericordia y el rey, movido a compasión, le perdonó toda la deuda. Sin embargo, ese mismo siervo salió y se encontró con un compañero que le debió una cantidad pequeña. Lo agarró, dice, violentamente y le exigió el pago. Y a pesar de las súplicas, este no tuvo compasión y lo mandó a encarcelarlo. Al enterarse por boca de otros siervos, el rey se indignó, reprendió al siervo por no haber mostrado la misma misericordia que él recibió y le entregó a los verdugos en la cárcel hasta pagar toda la deuda. Y Jesús concluye en el verso 35 diciendo, esto les hará mi Padre Celestial a ustedes si se niegan a perdonar de corazón a sus hermanos. Bueno, vamos un poquito al contexto. ¿Por qué Pedro le dijo esto a Jesús, no? Hasta 70 veces 7. Bueno, era una costumbre judía de ese tiempo que se debía perdonar hasta 3 veces a una persona por la misma falta. Esta idea se basaba en algunas interpretaciones del Antiguo Testamento, unos escritos rabínicos. De acuerdo al libro de Amós, capítulo 1, donde dice, por ejemplo, el verso 3, así ha dicho Jehová, por 3 pecados de Damasco y por el cuarto no revocaré su castigo. Se trataba en estos momentos, el contexto de un juicio de Dios contra varias naciones vecinas a Israel. Esta frase se repite para cada nación y sugiere pues entonces que Dios toleró una serie de faltas, pero dando oportunidad al arrepentimiento hasta 3 veces, para la cuarta ya no, o sea, como que puso un límite. Por eso muchos rabinos enseñaban que perdonar más de 3 veces no era necesario. Entonces, lo que trataban era poner un límite al perdón. Bueno, y Pedro lo sabía como judío, ¿no? Entonces él quiso
impresionar de repente a Jesús diciéndole, vamos a ampliar ese límite, ¿no? Bueno, siendo claro, humanamente, perdonar a una persona por una falta es difícil, pero 3 veces por una misma falta, quizá llevado por nuestro corazón, por nuestra cercanía, por muchas cosas podemos hacerlo, pero se nos hace difícil a partir de la 4.ª vez, ¿no? Bueno, entonces Jesús rompe el paradigma de Pedro, rompe nuestro paradigma, lo que hay en, en nuestros pensamientos, rompe el paradigma de nuestra mente. Y no es que le quiso llevar a una cuenta exacta, ¿no? De 490 veces, sino que Jesús enseñaba que el perdón no tiene límites, ya que es una actitud constante del corazón y un estilo de vida del creyente y seguidor de Jesús, así como también es la adoración. Jesús lleva más allá de las reglas religiosas el perdón. Nos enseña a perdonar ilimitadamente, porque así es el amor de Dios. ¿Cuántas veces Dios nos perdona? Con todas las faltas que cometemos diariamente. Y gratuitamente incluso lo hace. Por lo tanto, nosotros también debemos aprender a perdonar. Jesús pagó un alto precio en aquella cruz por el perdón de nuestros pecados. Y quiero enumerar 4 consecuencias que experimentamos cuando no perdonamos. La primera, la falta de perdón nos ata a la otra persona. Nos vincula automáticamente con la persona que no perdonamos. Esta persona de alguna manera pues queda atada a nuestra alma y no sé si les ha sucedido que cuando una persona nos hace una falta, no podemos quitarnos de la mente la situación, o quizá que pudimos haber actuado de otra manera, que no lo hicimos, no dejamos de pensar en ello, el corazón nace un resentimiento hacia la persona, muchas veces ganas de venganza. ¿Acaso, dígame, eso no es una tortura, eso no es una forma de esclavizarnos? Nos ata a la persona. La segunda consecuencia de falta del perdón es que es como si nos retuviera en una prisión. La parábola relata que el siervo que no perdonó fue sentenciado por el rey a una prisión. Y es como si no avanzáramos, como si estuviésemos atascados. No avanzamos en nuestras vidas. Es como si estuviésemos retenidos. No fructificamos. Yo he pasado por esa situación algunas veces. Y ha sido muy difícil salir. Me sentí en medio de un pozo. En medio de un pozo oscuro. Estos pasajes nos enseñan que mientras no perdonamos el rumbo de nuestra vida, y nuestra oración no prosperará, y quedaremos en oscuridad y perdidos en una prisión, por la ofensa que no queremos perdonar. Por eso uno debe elegir perdonar, como yo lo hice, y como muchas personas lo hicieron. La tercera consecuencia, la falta del perdón, nos expone a los verdugos espirituales, porque la parábola relata que el rey no solo lo metió en la cárcel, sino que lo puso a merced de los verdugos. Viene la palabra griega, verdugos, significa que es atormentador, torturador. Aquí nos enseña pues que existe un mundo espiritual que recibe el derecho legal a atormentarnos. Se presentan pues síntomas como falta de sueño, amargura, resentimientos, deseo de venganza. Es como un veneno en el corazón. No necesariamente saber que el rencor no le hace, es necesario, mejor dicho, saber que el rencor no le hace daño a la otra persona, solo nos hace daño a nosotros. Y la cuarta consecuencia y última, la falta de perdón también nos enemista con Dios. La parábola relata que el rey, cuando vio que el siervo al que había perdonado tanto no perdonaba a su hermano, dice que se enfadó, se llenó de furia. Bueno, Dios es amor, pero su furia también es una furia santa. Dice Mateo 6:15, pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Bueno, quiero decirles, ¿qué pecado puede resistirse a la gracia de Dios que es tan bueno y misericordioso, que envió a su Hijo a morir en aquella cruz? Él nos enseña que así como Él nos perdona, nosotros debemos también aprender a perdonar, para no cargar con ese daño en nuestro corazón, con esa herida. Ese sacrificio derramado en la sangre de la cruz, es capaz de convertir pues, a asesinos en hijos de Dios.
a ladrones en hijos de Dios, a tantas personas que están en pecado en hijos de Dios, están desviados de la verdad en hijos de Dios. Por eso no debemos juzgar a nadie. Quiero aclarar que el perdón no es negar el dolor, por supuesto. No es justificar lo malo de lo que nos hicieron. No se trata de una reconciliación inmediata, automática, porque la confianza se gana. No exige olvidar de forma literal. La cicatriz queda, pero la herida sana. Pero con el tiempo, esa sanidad de Dios viene a nuestro corazón y va a dejar de doler, aunque siempre existe el recuerdo. Y no estamos obligados a tener cercanía con aquella persona que nos ofendió. Nadie dice que se guarda resentimiento, pero tenemos el derecho también si tenemos que guardar distancia con la persona. Lo importante es perdonar y que sane nuestro corazón. Jesús, cuando estuvo en aquella cruz, nos enseñó algo muy importante. Cuando Él estaba sufriendo, dijo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús no estaba olvidando el dolor. Jesús estaba sufriendo en esos momentos. Pero miró a la gente. ¿Y qué hizo? Pidió perdón a Dios. Y Él perdonó también. Y algo muy importante, intercedió por los que lo estaban crucificando, para que la ira de Dios no caiga sobre ellos. Porque la palabra de Dios dice: mía es la venganza, pero es una venganza santa. Pero Jesús intercedió y nos dio un claro ejemplo cómo debemos perdonar. Interceder y orar por ellos también, para que ellos también reciban la gracia y la misericordia de Dios, no como un acto de venganza. Nuestro corazón va a ir sanando poco a poco. No se trata de decir, bueno, decido perdonar y ya perdoné y el día de mañana vuelvo a recordar y cargo con eso. Es una decisión del verdadero cristiano, que somos representantes del Evangelio. Y si no perdonamos, entonces nuestra predicación es una mentira. Eso hay que tenerlo bastante claro. Por lo tanto, en Cristo encontramos la sanidad del alma. Y yo les invito a que en algún momento puedas cerrar tus ojos en un lugar tranquilo, pensar en aquella persona que quizá ha de perdonar, que quizá te hizo algún daño desde la niñez, en la actualidad, y entregarle a Dios ese dolor que tienes y decirle que lo perdonas y orar por él para que él escuche la palabra de Dios y también tenga la oportunidad de recibirlo en su corazón. Tu vida va a sanar, vas a experimentar cambios increíbles en ti. Y sobre todo, la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento va a inundar tu corazón. Que Dios te bendiga.